de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Ustedes conocen que iniciamos hace unas semanas un ciclo dedicado a las personas mayores, a los mayores de la casa, a quienes respetamos y queremos mucho, y así debiera ser normalmente. El día de hoy hemos de hablar de una enfermedad que nos preocupa a todos, la enfermedad de Parkinson. Un deterioro cerebral que afecta especialmente a las personas mayores y que, no tratada, es posible que evolucione hasta afectar tremendamente la calidad de vida de las personas. Si se utilizan oportunamente fármacos y el tratamiento que corresponde, entonces seguramente la calidad de vida se conservará y será para la familia y para quien padece la enfermedad de mejor manera afrontada la vida terrenal que llevamos. Para ello, invitamos a un distinguido amigo, profesor y profesional, el doctor Federico Fortún de la Quintana. Él es profesor emérito de la Facultad de Medicina y es docente titular de la Cátedra de Neurología, precisamente, área en el que ahora vamos a intentar comprender la enfermedad mencionada. Pero antes de entrar de lleno a conversar del tema, permítanme un par de minutos de reflexión. Distinguidos amigos, no hay duda, vivimos momentos de crisis muy intensos y ya lo dijimos en sesiones pasadas, deseamos que se superen y todos debemos contribuir para que esto ocurra. Quienes tienen la responsabilidad deberán hacer lo que corresponde. Nunca el sector médico pidió para nadie acortamiento de su mandato. Que quede muy clarito. Nosotros somos un sector muy demócrata y buscamos que se respete la institucionalidad. Por supuesto, en este caso, en el caso de nuestro presidente, no va a suceder cosa contraria. Sin embargo de ello, hay que mencionar lo siguiente. Con azoro observamos cómo quienes están llamados a defender a los trabajadores, como son estas organizaciones sindicales que agrupan dizque a otros sindicatos, están pidiendo la jubilación forzosa de las personas mayores, contraviniendo inclusive normas que están establecidas. Esto me hizo recordar a las peores épocas del gonismo. Ocurre que, gracias a recetas del Banco Mundial, despidieron, aunque llamaron relocalización, especialmente a trabajadores mineros. Y la explicación fue que entonces se exportaba el estaño y la libra fina valía alrededor de 3.5 producir en el país y afuera estaba por menos de 2 la libra fina comercializándose. Este, entre otros, fue el argumento. Y el Banco Mundial prácticamente impuso el criterio de cerrar las minas porque trabajan a pérdida, para decirlo vulgarmente. Entonces, los trabajadores despedidos recibieron indemnizaciones que se llamaron inclusive bonos extralegales, donde percibieron entre 2 y 3 sueldos por año trabajado. El destino de estos compañeros fue diverso. Como no quisiera referirme a ello, pero muchos migraron al oriente, otros al Chapare, otros se quedaron en el Alto y sin duda ninguna muchos se quedaron en la mina e hicieron cooperativas. Hoy quieren despedir a los mayores de 65 años y los quieren llevar a la calle, porque ocurre que en el aparato estatal en particular no hay indemnización, no por el retiro se le paga algo y buscan que tengan salarios o, mejor dicho, pensiones míseras,
que devienen de precarios sueldos, salarios, que acumulados en el tiempo, lo hemos dicho, por ejemplo, en el cuerpo médico, oscilará entre 2.500 y 3.500 bolivianos por mes. Pero lo extraordinario es que los que imitan al Banco Mundial, los que le quieren obligar al presidente a jubilar forzosamente, son muchísimo más capitalistas, muchísimo más derechistas, muchísimo más perversos que los del Banco Mundial y los gonistas, que de forma insensible terminaron con una generación de gente que trabaja en las minas. Eso está ocurriendo, señores, hoy en el país, y vale la pena que lo sepan. Y para concluir este drama, acontece que el representante disque de los jubilados exige lo mismo, disque para beneficiar a cada uno de los trabajadores o extrabajadores que hoy son pensionistas, jubilados, con 1.000 bolivianos. Pero es que ni sumar saben. Asumamos que 20.000 personas sean víctimas de este proceso y que en promedio ganen 10.000 bolivianos. Entonces es cuestión de poner 3 ceros más a 20.000 y tenemos 2 millones que multiplicados por un año serán como 240 millones. Esto no alcanza ni para dar a 50 pesos por nuca por mes a los 250.000 jubilados que existen. Por lo tanto, es una aberración que pretendan tener 1.000 bolivianos por mes. Pero adicionalmente, nadie dijo que lo que pudiera emerger de la jubilación forzosa sea para los jubilados. Nadie dijo, nunca lo dijeron. La idea era que se generen fuentes de trabajo para que otros más jóvenes puedan ya no ganar 10.000 pues, sino 5.000 nomás, dividiendo esto entre 2. O sea, se precariza todo, en fin. No importa quién fue el genio, lo cierto que esa es la verdad. Y quisiéramos que reflexionemos. No hay para qué buscarse tantos frentes de conflicto. Hay uno importante, es el tema de la crisis económica, a la que todos debemos converger para, ojalá, resolver. Compartimos plenamente. Bloqueando no se consigue absolutamente nada. Y con las amenazas y versiones que cada día se van señalando por los medios, son simples mentiras y engaños. Creo que debemos tener conciencia los ciudadanos y, por supuesto, también quienes dirigen el país. No tienen por qué hacer sufrir a la gente, no tienen por qué forzarla a la jubilación yendo contra la ley, y menos estos verdugos que bajo el cliché de ley social pretenden, reitero, no relocalizar, echar a la gente a la calle. Son peores que los gonistas, que el Banco Mundial y que todos los neoliberales que entonces impusieron su criterio. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Distinguidos amigos, en esta primera nota ustedes observarán la inauguración de un centro muy importante, el Centro de Atención en Neurodesarrollo Infantil. En la Facultad de Medicina se ha generado una interesante propuesta que hoy está en vigencia. Los niños pueden acudir allí y recibir una atención multidisciplinaria. Veamos la nota, por favor.
La Facultad de Medicina, a través de su carrera de tecnología médica y particularmente del área de fisioterapia y kinesiología, puso a disposición de la población el Centro de Atención en Neurodesarrollo Infantil, entendiendo el neurodesarrollo como un ámbito que tiene relación no solo con la genética, sino también con otros aspectos fundamentales como el ambiente de estimulación, la afectividad en los entornos y otros aspectos más que hacen al niño, los cuales podrían tener una influencia decisiva en la mayor integración de las funciones cerebrales. Este centro ya está al alcance de la población con una infraestructura y equipamiento adecuado y con personal de alta calificación. La inauguración se la realizó el 10 de septiembre con la presencia de importantes autoridades de la facultad. Este centro tiene la finalidad de crecer a las familias, a los pacientes con trastornos genéticos para que puedan afrontar esta realidad. Mientras el niño está en terapia, la mamá también está en un apoyo psicológico, ¿sí? Nosotros queremos acortar esos tiempos, no queremos citar a la mamá otro día, sino queremos aprovechar ese binomio madre-niño para lograr los objetivos. Se ha demostrado el trabajo en equipo, ¿no? Solos quizás podemos lograr, pero logramos mucho más cuando trabajamos en equipo, porque ha sido un proyecto que quizás en un momento hemos pensado que nunca se realizaría, pero se logró, ¿no? Yo solo quiero resaltar el objetivo de este Centro de Atención de Neurodesarrollo Infantil en beneficio de nuestra población, en beneficio de nuestros niños que demandan este tipo de atención. Y aparte, este instituto va a ser interdisciplinario, con el objetivo de velar el desarrollo infantil, que no podemos nosotros quizás acceder a estos medios, sin embargo hay mucha población que demanda. Para nosotros es un agrado ser parte de esta etapa y de esta inauguración de centros que espero que se repliquen en todas las universidades, ¿no? Son proyectos, la verdad, de mucho sacrificio, de mucha innovación y, como decía en un instante, ¿no? Es también un trabajo de ponerse la camiseta y ver también el trabajo que queremos hacer con nuestros niños. Es un paso importante para mejorar la calidad y desarrollo de nuestros niños. Creemos que hemos cumplido con los programas de atención infantil, pero esto sí que es relevante porque vamos a hacer seguimiento, diagnóstico, seguimiento a patologías que muchas veces dejamos a un lado y hacemos que las familias se desintegren, hacemos que se complique la situación económica en las familias y dejamos al final un espacio relegado a estos niños con problemas psicosociales, psiconeurológicos. Por lo tanto, creo que es importante resaltar el trabajo de ustedes en el... Se debe ver, se debe dar todo nuestro apoyo, y no solamente como Universidad Mayor de San Andrés, ni como Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, sino también a través de nuestro Ministerio de Salud y todas aquellas instituciones que tienen que velar por la salud de nuestros habitantes. Amigos, en ocasión de conmemorar los 25 años del Instituto de Investigaciones en Desarrollo y Salud de la Facultad de Medicina, se realizó un acto muy importante. Las autoridades facultativas y universitarias estuvieron presentes en el mismo. Veamos la nota. Un 14 de septiembre de 1999, mediante resolución del Consejo Académico Universitario 421/99 y del Honorable Consejo Universitario 243/ del mismo año, iniciaba su vida institucional el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo INSAT de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Su objetivo fundamental, desarrollar proyectos que estudian los determinantes de la enfermedad en ámbitos clínicos en base a evidencia para la toma de decisiones que permita crear estrategias políticas y a partir de ello mejorar la salud de la población boliviana. También el contribuir en la formación de recursos humanos en pre y posgrado. Son 25 años de una fructífera y esforzada labor de contribución a la sociedad y al país. Por esta razón, el 11 de septiembre se realizó un acto conmemorativo en el Centro de Convenciones de la Facultad de Medicina.
podemos decir que el INSAT ha evolucionado con un firme compromiso hacia la excelencia científica, manteniendo siempre como objetivo principal la mejora de la calidad de la vida de nuestra población. A lo largo de su historia, el INSAT ha demostrado una notable capacidad de adaptación frente a un entorno en constante cambio. Al celebrar este 25º aniversario del INSAT, reafirmamos nuestro compromiso con la investigación científica rigurosa, la formación educativa de calidad y el apoyo a las políticas de salud pública. En la ocasión, la directora del INSAT hizo reconocimiento a los docentes investigadores y los recursos que coadyuvan para cumplir sus objetivos y metas. También esta importante repartición recibió reconocimientos, por un lado, de la carrera de medicina y por el otro, de la Federación Sindical de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés. Otorgar el reconocimiento y felicitaciones al Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo en sus bodas de plata por las labores desarrolladas en nuestra Casa Superior de Estudios, Regístrese, comuníquese y archívese, y nada más reiterar el compromiso que tenemos con los institutos desde la carrera de medicina de potenciar las actividades y lograr una articulación entre el instituto y la carrera que mucha falta hace. Muy significativas desde el punto de vista de toda la trayectoria que tiene este instituto y el apoyo, el seguir con el instituto de cerca a través del personal, que muchos de ellos son colegas nuestros. Hacer la entrega en persona a nuestra directora de esta pequeña medalla en conmemoración a estas bodas de plata. A su turno, las autoridades presentes pusieron de relieve el trabajo y los resultados de las actividades que cumple el INSAT. Las investigaciones y publicaciones de alto impacto que se han podido producir en estos 25 años, además han permitido a la Universidad Mayor de San Andrés ponerse en el lugar en el mapa internacional, ya que no hace falta decir que las investigaciones del instituto sí tienen un alcance más allá del resto del departamento y tienen colaboraciones de altísimo nivel que no están en un segundo lugar comparado con Norteamérica, Europa, con que muchas veces nos comparamos. El crecimiento en la investigación, el crecimiento académico abre el mundo. No solo para nosotros como docentes o como investigadores, pero eso nos enaltece como crecimiento académico. 25 años de logros, de incentivos a la investigación para mejorar la calidad de salud de nuestros habitantes. La innovación son la guía de estos institutos. En ese mar de problemas y limitaciones que enfrentamos está el trabajo que realizan diversas instituciones, que pese a esas grandes carencias, pesoneramente desarrollan su trabajo. Y precisamente es el caso del INSAT, que planificando y ejecutando investigaciones, proyectos, actividades de interacción social en el ámbito de la salud y el desarrollo, tratan de incidir y apoyar las políticas públicas del Estado en beneficio de la sociedad y en beneficio del país. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Federico Fortún. Hemos dicho, él es profesor emérito de nuestra facultad y es especialista en neurología. Antes de entrar en tema, permítanme saludarle y presentarles a nuestro invitado. Federico, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Gracias, Fico. Fico, entremos de una vez a hablar del tema, porque como lo había señalado, estamos en un ciclo dedicado a las personas mayores. Y queremos aclarar cosas porque siempre las personas mayores
piensan que todo les puede afectar. Y uno de los problemas, sin duda serios, es la enfermedad de Parkinson. Para entrar en contexto, amigos, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa del cerebro que afecta a una pequeña cantidad de la población que habita este mundo. Se dice que en este momento hay como 10 millones de enfermos de Parkinson en el mundo diagnosticados. Es posible que haya otra cantidad aún no diagnosticados o subdiagnosticados. Lo importante de ello es que si se encuentra al enfermo, si se lo diagnostica oportunamente, es posible que se conserve o se prolongue la calidad de vida de estos pacientitos. Y si no, es posible que se deteriore a tal grado que no solo afecte a la persona, sino a su entorno familiar. Dicho esto, Fico, ¿cómo podemos entender qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad sumamente compleja. Como bien decías, es una enfermedad neurodegenerativa que, si bien no afecta a mucha población, pero también a mucha población oculta, como bien has señalado, ya que los elementos básicos para llegar al diagnóstico son el temblor, lo más conocido de la enfermedad de Parkinson, hasta chistes ahí, el tembloroso. Pero hay otros hechos que no se los nota tanto, como son la rigidez y la falta de capacidad para moverse. Ya no es una parálisis, sino que el paciente está duro, rígido y no puede moverse. Por lo tanto, el realizar movimientos de cualquier tipo le va a costar. Y muchas veces los pacientes están en esto sin temblor y no quedan diagnosticados como pacientes con Parkinson, sino como pacientes rígidos o algún problema así. Las enfermedades que causan rigidez van desde la rigidez extrema, el hombre rígido, hasta esta enfermedad que causa diferentes grados de rigidez. Y hay pacientes que tienen poca rigidez y pacientes que tienen mucha rigidez. Igual que en temblor hay pacientes que tienen mucho temblor y pacientes que no tienen temblor. Depende de cada uno de los pacientes, de cada evolución propia de cada uno de los pacientes. Es así la enfermedad. Somos médicos, sabemos que cada enfermedad va por donde quiere. No tienen un camino señalado. Las enfermedades tienen su camino propio en cada ser humano. Correcto. Sin embargo, Fico, de tu concepto podemos extractar que el enfermo de Parkinson clásico es aquel que tiene temblor, que tiene rigidez, que tiene dificultad para mover los músculos, pero además es lento. ¿No es cierto? Se dice discinesia habitualmente. Esto es lo clásico, pero pueden haber variantes en los términos que bien señalaste. Esta, por lo tanto, es una enfermedad que afecta a lo motor, digamos, ¿no? Básicamente. Pero no solo eso. Hay otras expresiones de la enfermedad que no son motoras. Hay los signos que se llaman pre-enfermedad propiamente dicha, que son desde la constipación, tenemos las alteraciones del sueño, las alteraciones en la sensación olfatoria, que son cosas que empiezan antes. Hay teoría, por ejemplo, que esta enfermedad sería una enfermedad que asciende, ¿ya? Y una enfermedad que afecta primero a otros sistemas, al digestivo, al sueño, porque afecta al sistema activador del estado de vigilia, y problemas de ese tipo que a veces se queda ahí la enfermedad, como decía, si no, tiene una evolución distinta y se queda ahí. Pero son pacientes que sí tienen enfermedad de Parkinson. Ya cuando se los revisa, cuando un neurólogo clínico los revisa, va a encontrar cierta dificultad en los movimientos, la rigidez, pero tiene que ser una persona con experiencia que los revise y que sea capaz de identificar el problema real. Correcto. Entonces, tenemos gente que tiene lo clásico y otros síntomas que inclusive pueden generar confusión, lo que hace que el clínico haga el diagnóstico diferencial. Es muy frecuente, distinguidos amigos, que por ejemplo consulten con el traumatólogo, con el
reumatólogo y otros especialistas por esta rigidez, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se presenta antes del temblor. Claro. O con el psiquiatra por la alteración del sueño o por cualquier otro problemita, consultan antes con otros especialistas, el problema intestinal con el gastroenterólogo, antes de llegar al neurólogo clínico. Y ahí ya viene la experiencia, lo que hace el neurólogo clínico de poder identificar y hacer un interrogatorio muy dirigido a lo que va a presentar el paciente y poder identificar los problemas básicos por los cuales está pasando la enfermedad. Correcto. Fico, ¿cuándo un pacientito debe consultar o la familia debe acercarse al médico, al neurólogo, en busca de un diagnóstico certero? Porque indudablemente estas cosas van aumentando a veces en gravedad y lo que se quiere es evitar la mala calidad de vida. Lo ideal sería que el paciente pueda consultar cuando empieza un poquito la rigidez, porque hablar del sueño, del problema digestivo, esas cosas, es muy difícil identificar precozmente. Pero una cosa que sí se nota es cuando el paciente ya tiene el temblor y muchas veces lo hacemos caminar y el paciente empieza a caminar rígido, con los brazos pegados al cuerpo, sin el balanceo correcto del cuerpo. Y esto ya nos dice a veces la enfermedad empezó 5 o 6 años antes. Lo ideal hubiera sido empezar 5 o 6 años antes a ver al paciente y a tomar medidas o medicamentosas o fisioterápicas, algo que el paciente ya puede estar haciendo, porque es una enfermedad que va a ir evolucionando, no es una enfermedad que la podemos frenar de golpe, es una enfermedad que va a evolucionar, pero que le podemos ir poniendo ciertas trabas para que su desarrollo sea cada vez más lento. Y si es precoz el diagnóstico y se puede hacer tratamientos precoces, sería lo ideal. Ya sería lo que buscamos los médicos, encontrar al paciente antes de que empiece a tener problemas severos que, como bien dices, afecte la calidad de vida del paciente. También en la marcha puede haber dificultad. Qué bueno que dijiste que no haya el balanceo, es algo muy importante. También la expresión de la cara suele cambiar, ¿verdad? Ya no es tan expresiva como este momento nosotros, por ejemplo. Es el jugador de póker típico, ¿no? Esa cara rígida que no expresa ni alegría, ni pena, ni nada por el estilo, y que se mantiene todo el día con una rigidez seria que se le llama, porque realmente parece una cara hecha de cera, sin ninguna expresión, sin ningún gusto por la vida. Y cuando camina también tiene dificultades, a veces en el equilibrio, y hay algo que la gente relata, la posibilidad de perder el equilibrio y caerse para atrás. Pese a que en la enfermedad se nota que hay más bien lo que se llama la camtocormia, que es una desviación del tronco hacia adelante. Exacto. También hay un detalle muy bonito, también se identifica el signo de Pisa, como la torre de Pisa cuando el paciente se va de costadito. Ya son posiciones que tiene el paciente y que van a impedir que el paciente se movilice. Además, con la rigidez va a tener esa marcha a pequeño paso y después va a empezar a tener la marcha festinante, esa marcha en la cual va a perseguir su centro de gravedad hasta caerse. Correcto. Es decir, amigos, puede caer hacia atrás en la pérdida del equilibrio, pero también hacia adelante. Y tienes toda la razón del mundo, porque uno dice, si está yendo hacia adelante, ¿por qué se cae hacia atrás? Es como si lo jalaran al paciente hacia atrás. A veces cualquier cosita que lo pone en una posición que no es en la que está el paciente, se nos va hacia atrás. Es increíble, pero así es la enfermedad. Entonces, distinguidos amigos, es claro que este proceso no ocurre de un día para otro. Lo dijo muy bien el profesor Fortún. Muchos años suelen transcurrir antes de mostrar semejantes manifestaciones. Por eso creo que la visita oportuna al especialista es sumamente importante. De acuerdo. Fico, vamos a hablar en el siguiente sector de algunos factores que a lo mejor predisponen a esto, porque estoy recordándome este momento del famoso Cassius Clay.
de un admirado boxeador, Muhammad Ali, que terminó con Parkinson y fue atribuido a lo mejor el tema a los muchos golpes que recibió. Amigos, permítanme ir a un pequeño corte y estamos de vuelta enseguida. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Amigos, le habíamos planteado al profesor Fortún una pregunta y la reiteramos. Fico, ¿hay factores predisponentes para esta enfermedad? Hay factores predisponentes, entre ellos el que mencionabas antes realmente es el más notorio, la repetición de golpes en los pacientes que han sufrido, como decías Muhammad Ali, el Cassius Clay famoso, que bailaba en el ring y después no podía ni moverse siquiera por la enfermedad y temblaba un montón y no podía ni hablar, como bien lo señalabas, y es terrible verlo, realmente impresionante. Muchos otros factores predisponentes no hay. Se ha hablado tal vez del consumo de algunos medicamentos, de algunos fármacos, de algunos productos que puedan causar. Ya se recuerda, por ejemplo, una epidemia de enfermedad de Parkinson en la costa del Pacífico de los Estados Unidos en la década de los 60 por consumo de un fármaco que tenía un alcaloide, el MPTP. Ya fue muy notorio. Se descubrió, gracias a Dios, cuál era el producto que estaba ocasionando, se lo retiró de mercado y hemos dejado de tener epidemia de una enfermedad que no es contagiosa, no era sorprendente realmente. También se habla de ciertas intoxicaciones manganésicas, de algunas intoxicaciones de ese tipo en población que cambió la alimentación al terminar la Segunda Guerra Mundial en las islas del Pacífico Sur. Se ha visto esta enfermedad de Parkinson conjuntamente con otras enfermedades neurológicas ya, que desarrollaron por cambio de alimentación. Ya. Gracias a Dios no hay muchas otras cosas que puedan ocasionar la enfermedad de Parkinson. Si bien es una enfermedad que no tiene un factor ya descubierto por qué se produce la enfermedad, es genético totalmente, el factor hereditario juega todavía un papel no del todo importante, no del todo predominante, pero sí tiene un factor que debemos remarcar porque encontramos familias de pacientes con enfermedad de Parkinson. Y algo que hay que decirlo, el sexo también. Sí, pero hay poca la diferencia. Justamente hacíamos una revisión hace un tiempo atrás y veíamos que la diferencia es 1.5 en varones por 1 en mujeres y que esta se está acortando, se está haciendo cada vez más pequeñita. Igual se está viendo cada vez población un poco más joven que está presentando la enfermedad. Tal vez sea que estamos descubriendo la enfermedad un poco más joven, que no se está presentando, sino que sea lo que logramos llegar al diagnóstico un poco antes. O también a lo mejor factores medioambientales. Fíjate tú, hoy en el país, intoxicación por arsénico, por mercurio, por otros metales pesados que afectan indudablemente el sistema nervioso central. Y todas las intoxicaciones, ¿no? Este problema que hemos pasado en la ciudad, el famoso humo que hemos tenido, claro. Sabe Dios qué otros problemas más nos va a traer a futuro próximo, ¿no? Porque tiene que traer problemas, no es gratuito para el ser humano. Exacto. Y eso es bueno recalcarlo. Solamente aquí se paga a los que incendian y a los que van a pagar un poco más los tienen a pan y agua. De acuerdo. Pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad todavía. Volvamos a lo nuestro, Fico, para explicarle a la gente, de forma facilita, ¿qué ocurre en el cerebro? ¿Por qué la gente empieza a tener estos movimientos involuntarios? Hemos dicho, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, es degenerativa, pero en facilito, ¿qué pasa? El cuerpo, cuando se va a mover, es la región motora, la región que queda aquí en la frontal superior motora, quien ordena el movimiento.
Inmediatamente la región premotora que queda al lado es la que arma el movimiento, pero este armado del movimiento baja a los núcleos de la base, a los ganglios basales se los llama, y allí se organiza del todo el movimiento. La coordinación vendrá posteriormente por el cerebelo, pero allí se organiza. Y en esta organización, cuando uno de los núcleos nos está fallando, y en este caso el que falla es el locus niger, ese lugar negro que tiene el cerebro, cuando este empieza a perder la melanina, empieza a perder el color, tal como describió Tretiakov al principio del siglo pasado, ya 100 años, y dijo este núcleo está como mucho más ralo, no se lo está mirando bien, y esa era la indicación que allí se sentaba la enfermedad. Esta enfermedad no solamente afecta a ese lugar, sino que también en el lugar donde todos estos confluyen y se mezcla la información, allí existen sustancias que transmiten el impulso nervioso. ¿Ya? Y la dopamina es la sustancia base. Se llaman neurotransmisores. Neurotransmisor, esa sustancia básica que es la que lleva el impulso de una neurona a la otra, empieza a modificar su funcionamiento, no existe y por lo tanto debemos dar medicamentos. De ahí que la medicación se basa justamente en eso, en reemplazar la dopamina para lograr hacer. En base al problema que se vio en el locus niger, por ejemplo, han intentado hacer con injertos de embriones de pollo y demás cosas, hacer que vuelva a pigmentarse. Sin embargo, no han podido hacerlo. A eso además se suma la presencia de los cuerpos de Levy, igualmente descritos hace ya bastante tiempo, estos cuerpos que ocupan diferentes lugares en el cerebro. Ahora ya se habla de un grupo de enfermedades, las leuipatías, no solamente el Parkinson, la demencia por inclusión de cuerpos de Levy, y estas enfermedades que son inclusiones citoplasmáticas acidófilas que están destruyendo poco a poco el funcionamiento y la conexión entre, como bien decías, afectan los neurotransmisores, afectan a la normal organización y final construcción del movimiento. Y eso libera al cuerpo y el cuerpo empieza a temblar. Correcto. Entonces son las células nerviosas que se van afectando y que la transmisión que debe haber entre estas se va afectando también, y quienes producen especialmente la dopamina también deterioran su función y ya tenemos el cuadro empezando a configurarse. Desgraciadamente. Gracias, Fico. Era muy importante porque esto da pie a lo que la gente va haciendo como posibilidad de tratamiento. Cuando el diagnóstico clínico está hecho, ustedes requieren normalmente, digo, como rutina, de exámenes de laboratorio de gabinete. Es poco lo que se puede pedir hoy en día, porque más que todo se pide por norma las imágenes, la tomografía, la resonancia sobre todo. La resonancia hoy en día mucho más específica, porque nos da imágenes mucho más claras. Hay muchos signos radiológicos, imagenológicos en la resonancia que no nos dan la enfermedad, pero que nos pueden hacer sospechar la falta de algo o la ausencia de algo. Ya, pero la enfermedad de Parkinson, lamentablemente, laboratorio no nos da diagnóstico, imagen no nos da diagnóstico. Se está intentando, muchos sistemas se ha intentado, se ha buscado el Doppler transcraneal, ya, que sirva para algo, pero no tienen la repercusión suficiente para que se vuelvan el punto inicial para el diagnóstico. Claro, no hay un gol estándar. No hay un gol estándar, se debe pedir todos, pero... Se utilizan también las tomografías con emisión de positrones. Todos. Algunas tomografías dinámicas, pero con la relatividad que supone el resultado. Tal vez la que más está dando resultado es... además de la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón simple, el espectro, es de los que más está resultando, pero costo y tener realmente el diagnóstico es difícil hoy en día. Desde luego. Es clínico el diagnóstico. Exacto. Fico, ¿hay un aproximado de pronóstico para agravar el caso hasta hacer prácticamente a la gente dependiente sin tratamiento y con tratamiento? Es muy difícil decir eso, porque las evoluciones en cada paciente son distintos.
Hay formas de presentación del Parkinson, hay las formas temblorosas, que el paciente puede tener más años la enfermedad de ese tipo y poco a poco va a ir desarrollando los otros problemas. Pero también hay la forma akinético-hipertónica, que más que temblor existe la falta de movimiento, esa hipertonía, esa rigidez brutal, y estas enfermedades, este tipo de enfermedad, la akinético-hipertónica, tiene un desarrollo mucho más rápido. No se puede decir un tiempo de evolución, sí se puede decir que con el tratamiento logramos un poco enlentecer la evolución del cuadro. Además, mejorar la calidad de vida, que es importante. Fico, ante esta situación, los neurólogos suelen, cuando han diagnosticado, sugerir por lo menos 2 áreas de trabajo. Una referida al estilo de vida, al apoyo de ejercicios, fisioterapia, y el otro, el medicamentos. Esta primera parte me gustaría que nos relates, porque también es preventiva de alguna manera, sin ser exactamente, ¿no es cierto?, el único modo de evitar que la enfermedad venga. No va a ocurrir eso. Sin embargo, creo que hay que enseñarle a la gente que ya es bueno que regulemos algún estilo de vida, ¿verdad? En el estilo de vida mucho se habla, una cosa que has mencionado hace un momento, por ejemplo, las caídas. Hacer que la vida del paciente esté sin caídas, favorecer todo para que no tenga accidentes, para que no tenga caídas, ayudarlo al paciente en su alimentación, por ejemplo, porque uno de los problemas que se va a ir presentando es la dificultad en la deglución. El fonoaudiólogo le va a enseñar cómo poner la cabecita al paciente para que pueda hacer una deglución favorable y no se broncoaspire, no tenga otros problemas. Pero todo eso, el manejo fisioterapéutico, el manejo del fonoaudiólogo, el manejo de la familia, porque la familia es fundamental. En todas las enfermedades neurodegenerativas es la familia la que funciona al final, porque es la familia quien le va a crear un ambiente favorable al paciente para que esta enfermedad no vaya destruyendo una cosa que ha señalado ya 2 veces, la calidad de vida del paciente, que al final es eso lo que buscamos. La medicación y todo lo que damos es para mejorar su calidad de vida y que el paciente tenga un buen vivir. Correcto. De hecho, sin embargo, el ejercicio es algo que debiéramos enfatizar. Sí. Como una forma, digamos, de afrontar la vida cotidiana, y más en estos enfermos que tienen problemas neurológicos, porque los ayuda verdaderamente. Hay, por ejemplo, un trabajo hermoso en Australia de hace muchos años atrás, que a los pacientes que tienen la enfermedad, para que vayan a su trabajo, les buscan vivienda cercana al lugar de trabajo, les solicitan que vayan a pie al trabajo y les marcan en el piso el tamaño del paso que deben tener. En esta enfermedad el pasito se vuelve pequeñito, el petit pas que llaman los franceses, y les ponen rayitas en el piso y el paciente tiene que ir caminando cada día a un determinado paso. Según este estudio de los australianos, este tipo de tratamientos ha enlentecido también la enfermedad. Quiere decir que puede servir, es decir, pero requiere mucho apoyo. Desde luego. Es muchísimo. Fico, yo hablaba de la alimentación básicamente enfocando a que junto con el tema del Parkinson también suele coexistir, por ejemplo, el tema diabetes y la obesidad y lo que llamamos en general como síndrome metabólico, que de una o de otra manera van afectando y empeorando la evolución de los cuadros. Son cosas que se pueden modificar. Sí, y que se deben modificar, más aún si consideramos que en esta enfermedad el consumo de los medicamentos se debe diferenciar por lo menos en 1 hora del consumo de proteínas. Entonces las proteínas deben ser administradas al paciente, su desayuno, su leche, su carne en el almuerzo, por lo menos 1 hora antes o después de la pastilla, porque si no va a interferir en el metabolismo del medicamento. Correcto, en su absorción y demás, ¿verdad? Distinguidos amigos, hemos de seguir hablando del tema, pero ahora permítanme unos segundos y al retorno continuamos.
Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Tengo una pregunta que me parece que la gente está esperando y es la referida al tratamiento. El tratamiento es algo también muy particular por la definición del cuadro. No hay algo que apunte y termine con la enfermedad porque es degenerativa, pero los neurólogos tienen muchas alternativas. ¿Qué hacen como tratamiento? Tenemos alternativa y lo principal es reemplazar lo que falta en el cerebro, es decir, reemplazar la dopamina, que lamentablemente cuando entra al cuerpo la dopamina se transforma rápidamente y no llega a actuar, no llega a traspasar la barrera y no llega a actuar correctamente. De ahí que lo damos como una forma, una preforma, la levodopa, pero que además hay que protegerla con la carbidopa. La ciencia ha avanzado tanto en esto porque hay que ser totalmente claros. Esta enfermedad, si bien no es muy amplia en el mundo, pero sí tiene una investigación brutal y esta investigación ha llegado a hacer variaciones en la fórmula. Esa famosa relación de 250-25 se la ha cambiado a 250-20, 200-250. Hay un montón de fórmulas distintas para poder hacer el tratamiento. Lo importante es que el medicamento pueda entrar y pueda llegar a traspasar la barrera, llegar al cerebro y hacer su efecto. Este tratamiento se lo hace. Hay que empezar con poca dosis porque hay la luna de miel, que se le llama, que el paciente puede tener una buena temporada, lamentablemente no demasiado amplia, pero esta temporada el paciente va a responder satisfactoriamente al tratamiento. Después poco a poco va a empezar a tener otros problemas. Se ha buscado muchísimos otros medicamentos que prolonguen la vida de la levodopa. Se ha encontrado algunos, la enseracida, por ejemplo, pero la levodopa carbidopa sigue siendo el ideal de los medicamentos. Ahora se está utilizando otros como el pramipexol en otros horarios. Hay que tomar en cuenta que la levodopa per se tiene sus problemas también. No es un medicamento y tampoco va a ser 100% su posibilidad de administrar al paciente. Dar grandes dosis puede crear otros problemas. Administrarlo a ciertas horas diferentes, salvo que sea el especialista quien los administre, puede causar alteraciones del sueño, puede causar otros problemas. Tiene que ser un tratamiento muy bien guiado. Ahora, sí, y me señalabas hace un momento la necesidad de la participación de todo el entorno, y es verdad. La participación de la familia en ayudar al paciente a que tenga un horario de vida, que tenga un ritmo de alimentación, que esa alimentación respete las horas de consumir el medicamento, que el medicamento tenga su tiempo de acción. Ya, todo eso influye. Las formas de dar el medicamento. Pero por suerte hay pacientes que se mantienen con una lucidez pero realmente hermosa y que han permitido cosas brillantes. Ya hemos visto cosas brillantes de pacientes con Parkinson y es que se mantienen, pese a la enfermedad, con la lucidez mental, pero total. Así es, y eso es bueno reconocerlo, porque puede seguir siendo una persona productiva a pesar de sus limitaciones. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. A propósito, hemos hablado de Cassius Clay, quien ha sido a lo mejor víctima de los muchos golpes, hemorragias y cosas que ocurren en el cerebro. Y este momento vino a mi memoria también un distinguido amigo, colega, el doctor Lagrava, el mono Lagrava. Él fue una persona, además de excelente persona y profesional, fue consultor de la OPS, etc. Y él ayudó al volver al país a fundar una especie de grupo de apoyo a los pacientitos que sufrían de esta enfermedad, porque él precisamente padeció de la misma. Creo que hay que relevar también esto. El doctor Lagrava, una eminencia en la salud pública, en la medicina, realmente uno ve sus artículos bellísimos, y se acercó al servicio de neurología del Hospital de Clínicas un poco
allá por el 2010 ha debido ser, y nos expresó que él, con una lucidez atroz, pese a tener la enfermedad ya más de 10 años, que debíamos crear grupos de apoyo a los pacientes, son grupos de autoayuda, y hemos creado, bajo su dirección, la asociación Mario Lagrava, Asociación de Parkinson Mario Lagrava, que sigue funcionando hoy en día, gracias a Dios, y que esta asociación es un grupo que hace autoayuda. Los muchachos que han estado colaborando y que siguen colaborando con este grupo se han formado, se han autoformado, han tenido una capacitación excelente en Chile, inclusive han sacado una guía para los pacientes, para cómo llevar la vida del paciente, qué hacer durante la vida del paciente, para la familia, para el paciente, y es un grupo de personas excelentes que está ayudando a los pacientes. Pero además de eso también, como te decía, los grupos internacionales de apoyo a este tipo de enfermedades están capacitando muchos médicos neurólogos en el mundo, y desde hace unos años atrás ya tenemos 2, por lo menos en el Hospital de Clínicas están 2 de los muchachos que están siendo capacitados, el doctor la doctora Rosario Jauregui y el doctor Silva, que se están capacitando en movimientos anormales. Era muy importante señalar esto, porque primero, el profesor Fortún es el jefe del servicio de neurología del Hospital de Clínicas. Es una eminencia reconocida y bajo su dirección está todo lo que ha señalado y muchas cosas más. Fico, la gente puede acudir al servicio derivada generalmente de los niveles de atención primaria y secundaria, pero tienen el acceso y allí estos especialistas van a dirigir y van a conducir el manejo de la enfermedad. Amigos, otra cosa que enfatizo, el Parkinson es un tipo de enfermedad que genera movimientos que llamaremos anormales, pero hay infinidad de patologías neurológicas que producen y que no son Parkinson. Este es un progreso de la ciencia magnífico, Fico, y comparto contigo absolutamente la necesidad de capacitación que están realizando. Tus últimas palabras antes de despedirte, diles dónde pueden buscar apoyo en el servicio de neurología. En eso tenemos una muy buena noticia, porque han debido ver, se hablaba de las colas para la consulta en neurología. Por suerte nos han aumentado 3 colegas en el servicio y ahora estamos atendiendo cerca de 50 pacientes por día. Ya hemos logrado ya desarmar las filas para pacientes de neurología, se los atienden el día, a lo más con un día de diferencia. Hay que tomar en cuenta que vienen pacientes de todo el país, de todo el interior del departamento por lo menos, y a veces no se puede hacer esperar a la gente, se está dando atención al día. Tenemos la atención por la mañana de consulta externa y por la tarde. Ahora el servicio de neurología, bueno, esa atención por la tarde ya se da hace unos 5 o 6 años atrás. Tenemos atención mañana y tarde de consulta externa. Los pacientes pueden acudir el momento que ellos deseen, que van a ser vistos con el mayor deseo de servicio y ganas de ayudar a la población que tienen los colegas que trabajamos allí, y van a ser vistos con toda la voluntad y cariño hacia el ser humano que amerita dar y que los médicos en nuestro país damos. Distinguidos amigos, antes de despedirnos, deseamos hacer llegar una especial felicitación y agradecimiento a todos los médicos, quienes denodadamente aportan su trabajo para no solamente mejorar y conservar la salud de la población, sino para contribuir al desarrollo nacional. El cuerpo médico está comprometido con su pueblo, pero además es extensiva esta felicitación a los estudiantes, porque precisamente el 21 de septiembre también se conmemora aquello, al igual que el Día de los Enamorados y el día inclusive de el bienestar de la familia, de la comunidad y por supuesto de el territorio, que hoy por hoy está un poco afectado por lo que ya habíamos señalado. Que tengan un lindísimo fin de semana, quieran muchísimo a los chicos pero también a los grandes,
a ellos nos debemos y que de verdad haya mucho amor. Lo reitero, el que da amor, recibe amor. Y el que recibe amor es capaz de enseñar cómo amar a la gente. Tengan ustedes muy buenos días.